Hermanos, les deseo muy buenos días. Que todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo sean derramadas en cada uno de sus vidas, en sus hogares y en cada uno de los entornos en donde Él nos ha puesto para que desarrollemos nuestras vidas espirituales. Hay citas bíblicas que son esenciales en el crecimiento y la formación de nosotros como cristianos, y la siguiente, a mi consideración, es una de ellas. Entonces leemos en los primeros versículos de Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nueva versión internacional. Suele pasar que cuando en determinado momento nos encontramos en un estudio devocional, ciertos versículos que nos son comunes tienen para nuestra vida una nueva revelación, y esto me ha acontecido con algunos de los apartes bíblicos que mencionaremos en esta enseñanza. Entonces leemos que teniendo en cuenta la misericordia que Dios ha tenido con nosotros a causa del alejamiento del pueblo de Israel, hay una contraparte que nosotros debemos hacer. Es decir, Dios ha hecho algo y nosotros debemos hacer algo también. Y ese actuar que nos corresponde es el de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, como un culto racional. ¿Cómo así que lo que debemos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo? Bueno, todos los seres humanos somos seres integrales y de igual manera los seguidores de Cristo somos integrales, lo cual quiere decir que todas las acciones que hace nuestro cuerpo o nuestra mente afectan todo el organismo y el desarrollo de todas las áreas de nuestro ser. Pero también se requiere de una renovación mental, es decir, que mi mente debe cambiar hasta tener la mentalidad que se amolde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿en dónde empieza la sincronización de mi mente con la mente que es la que Dios quiere que tengamos? Es decir, la mente de Cristo. Al leer en primera a los Corintios 2, 15 al 16, leemos: en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Bueno, yo muy contenta con esta revelación, y como en oración le había pedido al Señor que yo pudiera percibir la mente y las instrucciones del Señor, estaba, ¿cómo decirlo sin que suene petulante? Y entre comillas, muy orgullosa de tener la forma de pensar del Señor que guiara mi forma de actuar. Pero, oh sorpresa, el Señor puso en mi mente la realidad de su mente y llegó a mi ser esta pregunta: ¿realmente tengo la mente de Cristo en mi vida? Empecé a analizar esta idea a partir de mi propia vida. Me di cuenta que cada ser humano tiene, dadas las circunstancias medioambientales, grados de sensibilidad perceptiva, experiencias personales tales como enfermedades, condiciones físicas, madurez emocional en el hogar de origen o en el conformado cuando se es una persona mayor, o también podría darse que vivió en un entorno con personas adictas al alcohol o a las drogas, o con problemas en el manejo de la ira, en mucha pobreza o riqueza, si vivió en el campo o en la ciudad o en un país subdesarrollado
o en uno del primer mundo, si tuvo algún grado de exposición a la educación formal y qué tipo de educación recibió, formando así una manera de pensar muy particular que ha hecho brechas profundas de pensamiento con líneas tan llenas de variables que cada ser humano tiene un sello muy suyo de pensamientos basados en esas experiencias tan subjetivas. De hecho, las formas de pensar tienen raíces tan profundas que muchas veces nos descubrimos tendencias negativas en las que pensamos en cosas dolorosas que nos han ocurrido hace mucho tiempo y grandes preocupaciones acerca del futuro. O también puede darse que repetimos reiteradamente conversaciones conflictivas por problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Y estos surcos de pensamiento se vuelven tan definitivos que terminan induciéndonos a actuar instintiva e imperativamente. Y es allí donde en ocasiones solemos decir cosas como: no quería hacerlo, pero no sé qué me pasó y simplemente lo hice. O se me salieron esas palabras, pero no quería decir eso precisamente. O cuando me di cuenta, ya estaba golpeando y maltratando a esa persona que tanto quiero, reaccionando de una forma que la misma persona no se reconoce. Vinieron a mí una serie de preguntas. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo funciona en mí personalmente el hecho de que mi mente esté controlada por la mente de Cristo? ¿Esto realmente está ocurriendo en mi vida? ¿Cristo controla mis pensamientos? Entonces viene como respuesta el versículo siguiente en Romanos 12. No se amolden a este siglo, es decir, no se acomoden a la forma de pensar y de actuar de este tiempo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y es aquí donde está la luz que muestra la raíz para una nueva vida, la renovación mental. Entonces vamos a definir cada término. Empecemos por ¿qué es un sacrificio? Es la capacidad de superar las dificultades con algo de esfuerzo. El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. Es un esfuerzo y voluntad en pro de alcanzar un propósito mayor por el cual se lucha. Pero no es cualquier sacrificio, es un sacrificio vivo. ¿Qué significa un sacrificio vivo? Es decir, que no hay un muerto real, no hay un ser que muere, sino que continuamente se van anulando, o en términos cristianos, vamos haciendo morir lo que dice en 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que surgen en nuestro interior, influenciados por las experiencias de nuestro cuerpo, como pueden ser las hormonas o aquellas cosas que nuestros sentidos, estimulados desde el exterior, despiertan deseos y llevan a que realicemos líneas de pensamiento, tal como puede ser lo que vemos en los medios de comunicación como la televisión, el cine, el internet o lo que se ve en la calle y en los mismos hogares, y que provocan emociones y sensaciones tan fuertes que anulan nuestra voluntad de servir a Dios con nuestros cuerpos, deteriorando nuestra espiritualidad. Hay que descubrir y estar conscientes cuáles son las líneas de pensamiento que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, o las nuevas que nos están afectando de tal manera que internamente argumentamos: quiero, pero no puedo. Entonces, volvamos a la definición del sacrificio como aquel esfuerzo extraordinario
para alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y comodidad. Es un esfuerzo y voluntad en pro de alcanzar un propósito mayor por el cual se lucha. Pero no solo es un sacrificio, sino que es un sacrificio vivo y santo. Hay sacrificios vivos sin que precisamente sean santos. Estos sacrificios los realizan frecuentemente los deportistas y todos aquellos que quieren obtener una meta significativa en la sociedad y se abstienen de muchas cosas, se mantienen centrados en conseguir sus logros y no se dejan convencer de desertar o de cambiar, sacrificando lo que sea hasta conseguir lo que se proponen, y nada tiene que ver con su espiritualidad ni en agradar a Dios, y sí muchas veces solamente impulsados por su ego. Pero Dios nos pide un sacrificio santo, y esto solo se realiza cuando nos separamos de la cultura que el mundo nos impone y nos esforzamos en mantener en nuestra forma de pensar lo que Dios nos indica, distanciándonos de los medios que no nos llevan al crecimiento espiritual de la misma manera que lo dice el Señor y que registra el apóstol Pablo cuando dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir del Señor era mantenerse centrado en lo que venía a hacer, en lo que Dios esperaba de él, en complacerlo, agradarlo y obedecerle por encima de sí mismo. Por ello hay que cortar, quitar, romper, anular, hacer morir todo pensamiento que nos aparte de Dios, que no esté de acuerdo a lo que Él requiere de nosotros como sus hijos, y como dice en 2 Corintios 10:5, destruyendo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es un sacrificio santo. Ahora, definamos el culto racional. Un culto racional es un culto consciente que se realiza teniendo claro por qué se realiza este culto, a quién se le da el culto y qué se espera de ese culto. Este es un punto muy importante, ya que la mayoría del tiempo no hacemos conciencia de lo que pensamos y por qué hacemos de esta manera nuestra tan particular, o si pensamos lo correcto o no. Y lo más importante, si nuestros pensamientos se someten o no a la mente de Cristo. Y es así como en nuestra cabecita dan vueltas muchas fantasías que son provocadas por el entorno. Y como dicen los muchachos, montados en unos videos en donde nos sentimos los protagonistas de novelas, muchas veces con temas destructivos, dañinos, basados en malas interpretaciones, y nos llenamos de tristeza, de amargura, de resentimientos, y allí se gesta el pecado de diferentes formas, así como dice en Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si leemos bien, son nuestros deseos concupiscentes los que dan origen al pecado, pero el pecado es pecado aunque no haya sido consumado. En otras palabras, el pecado se gesta en los pensamientos y los acariciamos y repasamos, y luego estos pensamientos, cuando ya han hecho una brecha en la mente, se vuelven fácilmente acciones, y es allí cuando el pecado se consuma. El Señor también clarificó este
pensamiento en Mateo 5:28. Pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero alguien podría decir, yo no he hecho nada. Bueno, no ha hecho nada visible, pero en su mente se ha hecho todo aquello que le indujeron sus instintos, deseos e imaginación, pensamientos torcidos, pero que nadie ha visto allá adentro. Y por eso creen que no hay problema y no hay nada de lo que se le pueda acusar. Allí, en ese fortín que es la mente, se desarrollan ideas maliciosas, juicios falsos contra las personas, chismes, fraudes, robos, iras, odios, envidias, enemistades, pleitos, celos, rivalidades, falta de amor, disensiones, orgullo, suspicacias, adulterios, inmoralidades de todo tipo. Y en el fondo de cada uno de estos pecados hay formas de pensar sembradas y enraizadas que justifican estas acciones y que le rinden culto a la cultura de este mundo. Entonces, cuando hay claridad del estado de nuestros pensamientos, es cuando empezamos a realizar el verdadero culto, el culto racional. Sigamos en la tónica de definir qué es un culto. En la definición de culto religioso encontramos que es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino y comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a la divinidad y puede incluir oraciones, plegarias y sacrificios como el ayuno. Pero también tiene que ver con cultivar, cuidar, practicar y honrar. Entonces, ¿qué ideas cultiva en su mente? ¿Cuida usted sus pensamientos de tal manera que no permite que se desarrollen líneas que atenten contra usted mismo o contra su prójimo, afectando su vida espiritual? ¿Cuáles pensamientos son los que pone en práctica, anulando sus propias tendencias y deseos? ¿A quién honra con sus pensamientos? ¿Quién es digno de su devoción y sacrificios? ¿A Dios o a su estatus social, a su trabajo o dinero o a usted mismo? Aprendiendo a filtrar estos pensamientos, entonces podemos hacer el verdadero culto racional, y para poder hacerlo tenemos que aprender a conducir. Para aprender a manejar un carro hay que estar pendiente de muchas cosas a la vez y todos los sentidos deben estar alerta para hacerlo. Al comienzo, esta acción tiene un poco de dificultad, puesto que hay que estar pendiente de los pies bien puestos en los pedales, del freno, del acelerador y del embrague. Además, las manos en el timón y en la palanca de cambios, poniendo cuidado en cada uno de los movimientos para coordinar todo y poder arrancar el vehículo. La vista debe estar alerta frente a cualquier cambio de dirección y frente a cualquier alerta que se presente en el camino, y todos hemos experimentado que no hay nada más fastidioso que estar de pasajero en un carro donde el conductor va cambiando bruscamente de carril. Pero así son nuestros pensamientos, saltan de un lado al otro, porque están siendo influenciados por todo aquello que estamos viendo y oyendo y consumiendo con nuestra boca o palpando con nuestras manos, porque un pequeño roce de nuestra piel o de mano desborda nuestra imaginación. Un roce de mejilla o una mirada desestabiliza a las personas, produciendo un desborde de pensamientos cimentados en las necesidades y deseos particulares de cada quien. Conducir los pensamientos en la carretera de la mente de Cristo
es mantenernos alerta de cuándo y cómo en el interior de cada uno nos estamos saliendo del camino, nos estamos desviando o deteniendo, pero es seguir la ruta y mantenernos fieles y centrados en el destino final. Es aquí donde aplica la renovación del pensamiento, siendo constante del sacrificio vivo y santo que a diario debemos hacer, realizando todo el esfuerzo necesario para agradar y obedecer a Dios y estar pendiente de las señales de alerta que aparecen y ejecutando la reacción adecuada para enfrentar y corregir todo lo que está causando cambios que entorpecen el crecimiento espiritual. ¿Y en qué consisten estas reacciones? ¿Han notado ustedes que cuando Jesús, para cada tentación que le presentó Satanás, tenía respuesta en un versículo de la palabra de Dios? Para el de convertir las piedras en pan, Deuteronomio 8:13. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 6:13 fue la respuesta a la propuesta de que se inclinara y lo adorara. Deuteronomio 6:16, para cuando le propuso tentar a Dios forzándolo a que lo cuidara mientras él se lanzaba del pináculo del templo. Con estos ejemplos se demuestra que él conocía y sabía de memoria la palabra y podía esgrimir oportunamente los textos bíblicos de acuerdo a lo que la circunstancia ameritaba. Ahora, ¿han notado que en la analogía que hace el apóstol Pablo de la armadura de Dios en Efesios 6, del 10 al 18, todas las vestiduras son de defensa y protección, pero la única de ataque contra el enemigo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pensamiento que no sea conforme a Cristo lo debemos someter a la palabra de Dios. Hay un versículo para cada situación o prueba que vivimos. En esto radica su sacrificio vivo, santo, como un culto de la razón racional. Obsérvese y descubra cuáles son sus pensamientos de tentación más frecuentes y busque los versículos que los destruyen, que los aniquilan y que le cambian la forma de pensar sometiéndola a Cristo. ¿El miedo al futuro? Busque los versículos que activen su confianza en Dios, ya que Él es poderoso y lo mejor es que todo está bajo su control. ¿No le resultan las cosas en su vida como usted espera o siente una gran oposición para seguir siendo fiel al Señor? Busque versículos acerca del poder de Dios que está por encima de todas las potestades y principados que nos atacan y se oponen a nuestro crecimiento, y apréndaselas de memoria y active en su mente la promesa de que Él no nos va a dejar caer de su mano. Haga así con todo lo que vive, con todos y cada uno de los problemas y situaciones que enfrenta. Muchos cristianos vivimos amilanados y arrinconados y haciendo pucheros de niño consentido, incapaces de sobrevivir, pero tengamos en cuenta por eso mismo lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate. Es decir, vamos a ponerlas en palabras nuestras. Haga el esfuercito, mijito. No vaya a ocurrírsele ser cobarde. Amárrese bien los pantalones o las faldas y sea decidido, arrojado, sea determinante en todo lo que hace y siga para adelante, porque yo estoy a su lado y no lo voy a dejar solo, no lo voy a desamparar. Todo lo que le permito que viva es porque usted lo puede soportar con mi fuerza, mi consuelo, mi sustento y ayuda. Puede que le tiemblen las rodillas, pero avance. Puede que vengan temores a su mente, pero supérelos, vénzalos y luche. Luche y ataque con la espada de la palabra todo pensamiento que quiera quitarle la fe, la esperanza y el amor.
póngale filtro a lo que piensa. Póngale el filtro de Filipenses 4. En el versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio, en eso piensen. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El filtro de mantener una mente alegre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Y el apóstol insiste nuevamente: alégrense. Entonces, nuestra mente debe ser una mente alegre. Siempre hay que permanecer alegres, y no por cualquier motivo, como pueden ser unos simples chistes, o porque me va bien, o porque estoy sano. No, la mente guiada por el Espíritu del Señor está siempre gozosa en Él, deleitándose en toda su gracia y misericordia, disfrutando su amor, porque está consciente de sentirse amado por el Eterno, aunque se esté enfermo o en necesidad. Aunque estemos pasando por diversas pruebas, estaremos siempre gozosos, siempre reconociendo que su mano nos sostiene, que su favor nos guiará, su bendición nos beneficia. Es un gozo que no puede ser quitado, porque precisamente el gozo del Señor es el que nos hace fuertes. Si el apóstol Pablo insiste en que nos mantengamos alegres, yo igualmente insisto en esto, ya que es muy fácil pasar de una mente gozosa a una mente triste y amargada, pero se necesita de sacrificio, de esfuerzo, conciencia de querer agradar a Dios y rendirle culto para mantener una mente alegre y rebosante de amabilidad. En el versículo 5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. Este es otro filtro. Una mente que desborda acciones amables solo es una mente que considera a los otros en el grado de respeto, dignidad y cariño y amor que tiene la mente de Cristo. En otras versiones de la Biblia dice que su bondad, que su modestia, que su consideración, que su gentileza, que su mesura sean reconocidas por todos. Estas son las palabras que definen al cristiano, o sea, al que tiene la mente de Cristo. ¿Y qué les parece el filtro del versículo 8 del mismo capítulo de Filipenses 4? Por lo demás, hermanos, vamos a leer en la Reina Valera del 60. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, oigan, en esto pensar. Excelente filtro de pensamiento. Continuamente debemos enfrentar nuestro pensamiento a este filtro. Con él tenemos más que suficiente. Ahora, ¿se atreve usted a realizar esta renovación de su mente? ¿Se atreve a realizar este sacrificio vivo y santo como un culto consciente en su diario vivir? ¿Cree que puede hacerlo? Allí mismo puedo encontrar el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también podemos rematar diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces,
¿Cuál cree usted que debería ser nuestra oración en este momento al Señor? Vamos a orar pidiéndole al Señor que nuestras mentes sean renovadas para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú quieres que cada día nosotros nos perfeccionemos en ti, Señor, que seamos sensibles a tu palabra, a obedecerla, que nuestra mente y nuestra forma de vivir se vaya perfeccionando en Cristo Jesús. Queremos que estés contento con nosotros. Nosotros, Señor, queremos agradarte. Muchas veces pensamos que porque estamos pensando algo, nadie se da cuenta. Pero ahí está nuestro Señor dándose cuenta de cada una de las intenciones de nuestro corazón. Renueva nuestra vida, renueva nuestra mente, renueva nuestras intenciones. Haznos cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Fortalécenos, guárdanos, ayúdanos en este propósito. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esfuércense y sean valientes.